Perfecto, gracias. Buenos días a todos. Para mí es un placer estar acá con ustedes. Dror, nos conocimos hace como 4 años en un Más o evento menos, de ¿no? Lego, más o menos. Exacto, cuando hicimos Eh, nuestra afiliación. Perfecto. Y con Dror automáticamente pegamos muy buena onda porque pensamos parecido y pensamos a la organización parecido. Entonces cuando él me invitó a participar, automáticamente le dije que sí. Vamos a transitar varios temas en el día de hoy, voy a ser relativamente práctico, breve, no los voy a llenar de teoría, sí les voy a contar un poquito qué es lo que estamos viendo acá en Argentina y que me imagino además debe estar sucediendo en varios puntos del planeta. Y me encantaría si alguno de ustedes tiene alguna consulta cuando yo estoy dando algún dato técnico o cuando estoy comentando alguna información, tienen dos opciones. O la hacen por el chat y Dror la registra. Me encantaría igual que me interrumpan y me digan porque esto no se entiende o por favor aclararlo de otra manera o pueden hacer un comentario. ¿Mm? Bueno, yo estoy listo para arrancar, así que lo que voy a hacer es comenzar a compartir. Y me avisan cuando pueda. Dror me dice que me tenés que habilitar para compartir. Ok. Bien. Deberían estar pudiendo ver la primera diapositiva de la presentación. Dror, ¿me confirmás que lo estás Sí, viendo? sí, sí. Perfecto, buenísimo. Bien, eh, la consultora que tenemos con unos socios en Argentina se llama Advance. Nosotros nos dedicamos, entre otras cosas, a armar nuevos modelos de negocio de recursos humanos en las empresas, sobre todo con esta situación pandémica. Hay algunas cosas que estamos haciendo mucho más, nos estamos metiendo más en los costos de recursos humanos, la gente nos está diciendo, bueno, ayúdanos con esto. La digitalización, la reorganización de los procesos han sido cuestiones que nos han estado pidiendo mucho, y además en general siempre históricamente y por mi perfil hemos laburado temas de desarrollo organizacional y capacitación. Como bien dijo Dror, mi nombre es Jorge Vila, hace 15 años que me dedico a recursos humanos específicamente, y hace 7 años que abrí la consultora Advance aquí en Argentina. Tocamos absolutamente todos los temas de recursos humanos, pero les quería como marcar el top 5 de los temas que más nos consultan y de los que más asesoramos. ¿Cuál es el tema que nos trajo hoy a charlar en este webinario? Me gustaría comentarles qué es lo que estoy viendo en mis clientes. Eh, y por eso armé este webinario de manera tal que pudiéramos tocar determinados temas que para la comunicación y sobre todo para la estrategia de comunicación de las empresas les permita atravesar esta tormenta de alguna manera, pero sobre todo generar un sentimiento de pertenencia y de fidelización una vez que pase la pandemia. Espero ser claro con ese objetivo, ¿no? Es, bueno, a ver, ahora estamos en un momento de tempestad, ¿qué va a ocurrir durante y después? Eh, Algunos de los objetivos de este webinar es mostrar de qué manera en esta situación se puede generar algo de pertenencia en el personal, armonizar las acciones de la empresa, y este verbo armonizar lo seleccioné muy cuidadosamente y me voy a explayar sobre eso. Propiciar un cambio de actitudes, ¿no? Todo proceso de gestión del cambio lo que busca de alguna manera es impactar en las actitudes y en las acciones de las personas. Vamos a ver si eso además requiere algún tipo de impacto en los valores y en la identidad de la empresa, ¿no? Y finalmente, mejorar la productividad. El objetivo final, con casi todas las herramientas, o hasta podría decir todas las herramientas e iniciativas que iniciamos en una organización. ¿Qué está pasando con las personas? Bueno, está pasando algo particular con las personas en este momento. Hay uno que es relativamente histórico y se comenzó a inaugurar con las nuevas generaciones en el trabajo, que es que el contrato psicológico de alguna manera está cambiando, está mutando, está quebrando algunos aspectos. Entre ellos específicamente, hay una cuestión intergeneracional con la autoridad, ¿no? Las nuevas generaciones, de alguna manera,
ya no identifican tanto a la autoridad con la jerarquía, y esto lo sabemos bastante, o lo estamos experimentando casi todos, y están requiriendo de la autoridad acción. ¿Sí? Las nuevas generaciones dicen, bueno, mira, la verdad es que yo no te doy autoridad por la jerarquía organizacional o por lo que vos me cuentes que haces, sino que yo te voy a dar autoridad a medida que vos me vayas mostrando lo que podés hacer, lo que sabes hacer y lo que sabes gestionar. Esto, si bien parece algo que ya tenemos muy escuchado, yo lo quería traer por el siguiente motivo. Me parece que estamos en una situación particular en donde nuestros colaboradores, nuestros empleados, compañeros de trabajo, van a recordar muy bien nuestras acciones durante la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Van a recordar a punto tal que se van a convertir en embajadores de marca brevemente, contando qué es lo que sus empresas están haciendo durante la pandemia. Y además de contar qué están haciendo, van a contar cómo los ayudaron, cómo los cuidaron, si es que de alguna manera, además, ofrecieron algo distinto, si la oferta de valor se superó, si la oferta de valor al empleado se superó. Y en relación al COVID, también hay otros conceptos que les quiero traer, que seguramente los conocemos, pero que me parece que cobran relevancia contarlos. El ser humano no puede funcionar muy bien con un concepto vacío, es decir, con un concepto que esté carente de significado. Uno de ellos, el más fuerte de todos, es el concepto de incertidumbre, ¿no? Y en este caso, la incertidumbre, cuando nosotros no podemos elaborar un concepto, cuando no sabemos, cuando el concepto está vacío, lo podemos equiparar al concepto de muerte, ¿no? Y sin ser drástico, lo que estoy diciendo es que este tipo de situaciones traen un duelo aparejado, ¿no? Tenemos incertidumbre en relación a la salud, tenemos incertidumbre en relación al trabajo, y obviamente tenemos incertidumbre en relación a la economía, sea de un país, sea de un planeta, sea familiar, ¿no? ¿Cómo va a subsistir mi economía? Es una de las grandes preguntas. Entonces, esto lo que genera es un combo bastante explosivo al interior de las organizaciones. ¿Qué consecuencias tiene esto, o de qué manera es importante que lo veamos dentro de la organización? Bueno, la ansiedad va a aumentar. El concepto de duelo anticipado que les comentaba recién, me voy a explayar un poquito más. El duelo quiere decir que algo estamos perdiendo, ¿no? Y si estamos perdiendo algo, el concepto, o mejor dicho, la sensación que permanentemente está dentro del duelo, es de angustia. Entonces, por un lado tenemos ansiedad, tenemos una ansiedad paranoide, no sé qué va a pasar, me van a echar de mi trabajo, me van a reducir el sueldo, perdón, y eso sumado a un concepto de duelo anticipado que genera mucha angustia. Bien, en general, lo que estamos viendo dentro de las organizaciones y la bibliografía actual psicológica, yo no soy psicólogo, estudié recursos humanos, pero bueno, en la facultad tenemos muchos años de psicología igual, hay una tensión que vamos a comenzar a atravesar, o que las personas ya están atravesando, entre cómo mantengo mi rutina y cómo me escapo de los aspectos más angustiantes y de duelo dentro de la organización. Y les doy, si quieren, un consejo o un tip, no sé bien cómo llamarlo. Lo que va a ocurrir es que algunas personas, para poder subsistir en este periodo, para poder sentirse relativamente cómodas, algunas personas van a necesitar rutina y otras personas van a necesitar distracción. Les marco esto porque una de las cuestiones interesantes que estamos viendo es que las organizaciones o nuestros clientes más efectivos son aquellos que tienen mandos medios o líderes capaces de discernir quién es quién. Che, esta persona necesita más rutina, che, esta persona necesita distraerse. Puede ser que una misma persona incluso requiera rutina en un momento determinado de toda esta pandemia, y durante otros momentos necesite además escaparse, distraerse. Y el último dato de color que es muy importante, me parece a mí en este sentido, es: piensen que una de las cosas que generó la pandemia, por lo menos en Argentina, incluso ahora estamos en una de las... Argentina es uno de los países con la cuarentena, una de las más largas del mundo, ya vamos por 63 días, y si la siguen expandiendo llegaremos potencialmente a 80 días, por lo tanto, piensen que durante 80 días los que pudieron hacer teletrabajo están recibiendo en su casa a un huésped inesperado, ¿no? Su propio empleador. ¿Mm? Ahora tenemos como huésped en nuestras casas a nuestro empleador.
Y es un huésped que no lo teníamos planeado, no lo teníamos planificado, algunos sí, pero básicamente mi empleador se metió en mi casa y eso genera algún desbarajuste o algún cambio psicológico, ¿no? Algún cambio sobre todo en la economía psicológica. Yo antes podía cortar de trabajar, ahora no me resulta tan fácil, ¿sí? Yo antes podía estar solo en el trabajo si quería, rodeado de compañeros, pero ahora estoy solo en el trabajo, en mi casa, rodeado de mi familia. ¿Mm? Por lo tanto, podríamos decir que la estrategia de comunicaciones durante esta pandemia obviamente se convierte en una gestión cultural. ¿Mm? Entonces, lo que yo les planteo desde mi lugar, desde mi profesión, desde mi conocimiento, es, ok, bueno, pensemos la estrategia de comunicaciones durante y post pandemia como una gestión cultural. ¿Qué quiere decir gestionar las comunicaciones internas como la gestión cultural? Bueno, hay varios teóricos, a mí me gusta mucho uno que se llama John Kotter, que habla sobre el liderazgo del cambio y demás. Se los recomiendo, es un excelente libro. Él tiene algunos conceptos que me gustaron mucho. Uno es el de sentido de urgencia, es decir, toda gestión de cambio, toda gestión cultural requiere una fuerza de choque mayor, mayor que eh, la resistencia de la organización. Y eso se logra con un sentido de urgencia. En este caso, el sentido de urgencia que le tenemos que comunicar a nuestros colaboradores es el COVID-19, sí, pero también puede ser generar un equipo de trabajo resiliente, también puede ser salir fortalecidos de la pandemia, también puede ser el sentido de urgencia generar nuevas ventajas competitivas porque nuestro negocio cambió. Creo que ustedes como líderes de empresas, como mandos medios o como colaboradores de una organización, debieran poder detectar algún mensaje clave dentro de la organización que se convierta en un sentido de urgencia que sea el mensaje. Eh, Bien, hablé recién de la fuerza de choque, que tiene que ser tan o más fuerte que la resistencia negativa. Hablamos también del concepto de valencia, si bien este no es del mismo autor, yo lo traigo porque el concepto de valencia acá es importante. Los trabajadores tienen que sentir, o los colaboradores tienen que sentir, que tienen algún tipo de participación, que tienen algún tipo de injerencia y que pueden hacer algo para cambiar la realidad actual. ¿Mm? Esto es importante. La motivación, esa valencia positiva que va a encontrar el empleado está directamente relacionado con su capacidad de acción. Si los empleados o colaboradores comienzan a ver que no importa lo que hagan, no importa lo que digan, no importa lo que sientan, eso no impacta en este proceso dentro de la organización, entonces es muy probable que tiendan a desconectarse o abstraerse. ¿Qué otras cosas me gustaría que generen dentro de la organización? Bueno, en principio, sean cuidadosos con la cantidad de información. Y ahora en detalle vamos a ver algunas estrategias y algunas acciones, perdón. Pero piensen que mucha información permanente, sobre todo, es la cantidad asociada a la frecuencia. Si es mucha y es permanente, en general los humanos tendemos a desconectarnos y generamos indiferencia, ¿no? Como para protegernos un poco de tanta información. Ahora, si es poca información, y voy a ser cuidadoso con el término poca, ¿qué quiere decir poca? No solamente poca en cantidad, y no solamente poca en frecuencia, sino la información tiene que ser además relevante, es decir, me tiene que ayudar en ese momento para subsistir cual sea el motivo por el cual yo necesito información. ¿Mm? Y finalmente, otro tema importante con respecto a la información es, en general, no sabemos muy bien qué hacer con los rumores. El rumor no va a desaparecer por sí solo, el rumor está súper estudiado dentro de la organización, puede ser entendido como una lucha por el poder, ¿no? Es una información no oficial, y al ser no oficial, esto también me parece un dato técnico importante, al ser no oficial en general se distribuye más rápido y con más potencia. Y como suele venir de alguien de quien confiamos dentro de la organización, también tendemos a creerlo más rápidamente, ¿sí? Entonces, podría explayarme un montón sobre el rumor, pero lo que sí me interesa que recuerden es esto. Al ser no oficial, se difunde mucho más rápido por la organización. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es atajarlo, conversarlo, disminuirlo.
Es importante que el rumor esté abordado en las comunicaciones. Y finalmente, otro concepto importante dentro de la gestión cultural de las comunicaciones internas es el concepto de alianza estratégica. ¿Quiénes son aquellas personas que pueden ser aliados para mi comunicación? ¿Tengo algún referente dentro de tal sector? ¿Tengo algún mando medio que sea mejor comunicando que otro? ¿Tengo alguna persona que me puede ayudar a comunicar determinados mensajes dentro de la organización mejor de los que yo lo puedo comunicar? ¿Tengo que armar algún grupo? Y en este sentido, el concepto que yo les quiero dar o les quiero brindar es el de red de facilitadores de las comunicaciones internas. Seleccionen dentro de su organización aquellas 2 o 3 personas, o 4 o 5, dependiendo del tamaño de su empresa, obviamente. Definan aquellas personas que pueden actuar como embajadores, como aliados estratégicos, como responsables de la comunicación, como nexo entre las personas. Hay personas que suelen ser muy buenas leyendo e interpretando la afectividad de otras personas, ¿no? Utilícenlos, che, pídanle un favor, mira, en esta etapa necesito que chequees a tal y tal otra persona, che, ¿cómo vienen tales y tales personas laburando con vos? ¿Se sienten bien? Este tipo de conexión, este tipo de nexo, genera 2 conceptos que a mí me parecieron interesantes. Obviamente los posicionan como líderes de opinión a ellos, pero también se convierten en actores de la salud organizacional. De alguna manera, lo que van a lograr estos facilitadores es que los demás se sientan contenidos. Antes de ayer, diseñamos una capacitación por Zoom para un cliente que tengo, y obviamente la capacitación salió bien, pero hubieron 2 cosas que sorprendieron mucho y que sumaron puntos al momento de la capacitación. Por supuesto, la temática tenía que ver con gestión emocional en este tiempo de pandemia, que nos pareció apropiado, pero hubo 2 cosas que nos sorprendieron. Se nos ocurrió la idea de enviar un desayuno, y la gente estaba súper contenta con que les hayamos enviado un desayuno a sus casas. Para la empresa fue realmente un costo relativamente bajo, y esta no es una empresa que tenga muchísimos recursos. Y la otra cosa que les gustó muchísimo fue volver a verse la cara después de varios días todos juntos. Entonces, con esto que les quiero mostrar, fíjense lo que están mirando sus empleados como aspectos que verdaderamente los pueden motivar o de alguna manera alegrar el día, entre comillas, ¿no? Un desayuno, verse la cara todos juntos y 2 o 3 herramientas de gestión emocional. Estoy convencido de que esos 15 pibes salieron de esa capacitación más contentos. Con respecto a la comunicación, hay algunos datos técnicos que les quiero dar. En general tendemos a laburar mucho con la comunicación descendente. Nos sale más naturalmente, y sobre todo si somos jefes, líderes o tenemos algún rol de dirección. La comunicación descendente funciona muy bien y debiera estar, y en general es muy productiva para brindar conceptos de autoridad, para dar directivas y para explicar trabajo, básicamente, ¿no? La comunicación descendente sirve para eso. Hay otro concepto que en general no somos muy buenos manejando, porque a veces no sabemos cómo atajar lo que eso despierta. Tiene que ver con la comunicación ascendente, es decir, brindarle a nuestros colaboradores un espacio en donde puedan decir algo de lo que les pasa, de lo que sienten, de lo que necesitan. De nuevo, podría explayarme un rato largo en cómo generar o cómo gestionar estos espacios, pero en principio la comunicación ascendente, como lo dice el nombre, es desde abajo hacia arriba. Y acá es donde aparecen los intercambios, acá es donde necesitamos escuchar el feedback, las ideas, los cambios que se proponen. Y lo que sí me interesa es que si yo tengo una buena estrategia de comunicación y tengo bien formulada la comunicación descendente, es decir, desde los jefes hacia abajo, y al mismo tiempo abro un espacio desde abajo hacia arriba que me permita discutir feedback, ideas y cambios, automáticamente, incluso sin mucho esfuerzo, estoy trabajando en un proceso de integración cultural. Estoy integrando a las personas, estoy generando vínculos y estoy generando pertenencia. Obviamente, dependiendo de qué tipo de industria sea la empresa o qué tipo de organización, algunos tipos de comunicación van a resultar más sencillos que otros.
y sobre todo en esta situación de pandemia hay algunos que se han desactivado. Qué sé yo, por ejemplo, tal vez no puedo hacer una reunión grupal con 100 personas, o con 50 o con 30, todos en una misma sala. Eh, Quizás tengo que pasar todo a grupos de WhatsApp, y tengo que estar permanentemente gestionando los grupos de WhatsApp, y después algún resumen vía email. Tal vez tengo que tener 5 o 6 encargados, esta red de facilitadores que está marcada acá con un tilde, y que ellos sean los que comuniquen las comunicaciones oficiales a través de WhatsApp, y después se refuerce por mail. En general, y esto sí también es una cuestión cultural, esperamos en situaciones de estrés y de dificultad que las comunicaciones oficiales vengan de los líderes más altos de la organización. Por lo tanto, estaría bueno que los mensajes más importantes tengan la firma de la cúpula directiva. ¿Mm? ¿Qué otro concepto es importante acá? Bien, en general hay dos cuestiones que me gustaría que evalúen al momento de generar una estrategia de comunicación para poder hacer que estos equipos continúen siendo exitosos durante y post pandemia. Uno es el nivel de cercanía. Este concepto de cercanía es muy importante, sobre todo en esta situación actual. Y luego la complejidad del mensaje. La fórmula o la matemática de esto es muy sencillo. Es cuanto mayor complejidad el mensaje, más cercanía debiéramos tener. Entonces creo que la pregunta importante acá es cómo hago para generar cercanía en un momento en donde estoy lejano de todos, ¿no? Llamadas de WhatsApp, videoconferencia, Zoom, detalles como enviar un desayuno sirven muchísimo, ¿no? La cercanía emocional o afectiva va a permitir después que los mensajes sean digeridos de otra manera, se bajan determinadas defensas, se bajan determinadas situaciones que tal vez pueden estar previniendo que el mensaje llegue. ¿Cómo hacemos? Es la siguiente pregunta, de alguna manera, para lograr algún efecto cara a cara. Bueno, va a depender de cuántos empleados tengan en su organización y de cuántos colaboradores, ¿no? Pero en principio, vuelvo a insistir en el concepto de mando medio como este fenómeno de integración. Es decir, tengo que lograr con la mayor celeridad que las personas se conecten con otras personas. ¿Qué quiero decir? Repliquen los mensajes por diferentes medios. Si voy a hacer una comunicación descendente, ¿la hago por email masivo? Sí, que tenga la firma de la cúpula directiva, que tenga algún mensaje empoderador, por llamarlo de alguna manera. Ahora, a medida que se va complejizando el mensaje, también necesito una llamada telefónica para preguntar, che, ¿qué te pareció este mensaje? Che, ¿qué opinás? Che, ¿qué pensás de esta situación que estamos atravesando sobre tal y tal tema específico? Y además, ¿por qué no? Una reunión formal o informal, uno a uno, para tratar los temas más complejos relacionados con esa comunicación masiva. Creo que el consejo y el tip que les quiero dar es: sean muy cuidadosos evaluando el tipo de mensaje que van a elaborar, cuántas comunicaciones, cuánta frecuencia, cuánta repetición. Y ahora les voy a brindar algunas herramientas con respecto a eso. Dror, ¿vamos bien hasta acá? ¿Necesitas hacerme alguna pregunta? ¿Querés hacer algo? Perdón, ahí sí, estaba No silenciado. pasa nada. No, vamos bien. Teníamos una pregunta anteriormente. Ajá, Vos mencionaste a Kotter en el ajá, ámbito del liderazgo del cambio y hablaste sobre las fuerzas de choque que sí, tienen que ser mayores, digamos, a la resistencia organizacional, generando un poco ajá, de sentido de urgencia que hablabas, ¿no? sí, La pregunta es muy concreta, o sea, yo le respondí sobre algunos textos que yo conozco sobre Kotter, ¿viste? Sobre los 8 pasos. ajá, Eh, sí. pero yo le sugerí un par de libros, pero la pregunta era, quizás tienes algún otro texto más concreto, eh, mismo sobre Kotter. Yo los libros que le había ofrecido en su momento fueron uno que se llama El Frente del Cambio y otro que se llama El Ajá. Líder del Cambio, que son los que yo conozco de Kotter, donde mencionan estos conceptos, pero quizás tienes alguna otra bibliografía complementaria. Mira, la verdad, yo me manejo siempre con Kotter porque me parece que es muy claro y porque me parece que provee un framework que cualquiera puede elaborar. Es decir, ¿soy un experto en comunicaciones internas? No lo soy.
Hay un par de libros, me sale otro autor argentino que es Gandolfi, hay otro excelente comunicador argentino que se llama Alejandro Formanchuk, después podemos pasar todos esos datos por PDF o lo que fuere que sea, como para que la gente lea y busca, pero en general todos brindan más o menos lo mismo. Lo que me parece interesante de Kotter es que él da un framework de trabajo. Él te dice, bueno, primero hace esto, después hace esto, después hace esto, ¿no? Por eso lo mencioné a él. Para resumir y para finalizar, ¿por qué me parece importante la teoría de Kotter? Es porque él te dice, bueno, busca este mensaje clave, retransmitilo y anda haciendo algunas acciones concretas, chiquitas, específicas, que muestren cómo ese mensaje va avanzando en la organización y los resultados que va obteniendo. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta de lo que vimos hasta acá. Había una pregunta justamente que quizás le quedó ahí pendiente a Irene, que nos pregunta, nombraste a un autor argentino, Alejandro, y el apellido. Alejandro Formanchuk, así se escribe. Ahí está, perfecto, ahora vi que pusiste en el chat. Gracias. Bien. ¿Alguien tiene alguna otra consulta que la quiera hacer en el chat? Aprovechamos. Si hay alguna otra duda. Yo te quería preguntar, Jorge, sí. solamente a modo de, sobre el concepto, antes hablaste sobre ansiedad, duelo y tensión, que a mí me pareció el tema del duelo anticipado, ¿no? O sea, Ajá. creo que en todos estos procesos existe, por lo menos de alguna manera, como un proceso. Desde tu experiencia, ¿crees que esta parte del proceso del duelo hay que llevarlo como tal? ¿Hay que acelerarlo? O sea, ¿cómo es el mejor approach que crees tú a nivel dirigencial de cómo manejar la etapa de duelo dentro del equipo? Wow, me parece una pregunta re importante y ojalá fuese psicólogo como para abordarla en su plenitud. Sí te puedo decir lo siguiente, no creo que haya una forma de acelerar el duelo. Creo que el concepto de acelerar el duelo es justamente lo contrario al duelo. El duelo tiene que atravesar sus etapas para que esa angustia que sobrecarga al individuo se desplace hacia otros aspectos de su persona. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso es lo primero que yo podría decir. La segunda cuestión que diría, y me hicieron una pregunta similar el otro día en un webinario, es cómo hacen mis líderes para abordar a las personas que de alguna manera están más angustiadas o están duelando este proceso de un modo mayor. Mi respuesta fue relativamente simple, pero al mismo tiempo es difícil. Es enseñarle a tus líderes a reconocer los estados emocionales. Es decir, un tipo que está al frente de 10 o 15 personas que no reconoce sus propios estados emocionales, difícilmente pueda llevar una palabra de colaboración, de respeto, de abrazo hacia otros. Por lo tanto, este es un discurso que tiene que comenzar a estar dentro de la organización. Che, ¿cómo contenemos a nuestros empleados? ¿Cómo les brindamos, y va a sonar raro, pero cómo les brindamos cariño y afecto a nuestros colaboradores? ¿Cómo lo hacemos? Porque básicamente estoy en una situación, y por ahí va a sonar exagerado, medio fílmico, pero digo, estoy en una situación post-apocalíptica. Salgo a la calle y veo a la gente con barbijos. Hace 60 días que estoy encerrado. De vez en cuando puedo salir al supermercado. Claramente todo eso tiene un efecto en las personas. Yo comienzo a tener reuniones con clientes en donde los clientes se encierran en el auto para poder tener una reunión conmigo, porque no soportan más a sus hijos. Digo, esto es real, y está, y existe, y no debiéramos cambiarle el nombre. No debiéramos utilizar eufemismos para lo que nos está pasando. Entonces, ¿la estamos pasando mal en algunos aspectos? Sí. ¿Algunas personas la están pasando más mal que otras? Sí. Y hay otras personas, asumo como vos, Dror, o como yo, somos unos afortunados que podemos trabajar desde nuestras casas, que podemos hacer algunas cuestiones desde casa. Bueno, entonces, toda esta conversación tiene que comenzar a ocurrir. Creo que esa es la manera de ayudar a alguien con su duelo. Y sobre todo, creo que esto sí es una herramienta, este duelo no es como otro. A ver, los duelos suelen ser bastante concretos. Se murió alguien, perdí algo, ¿sí? Ese es el concepto de duelo. Algo que yo tenía y que, a lo cual yo le daba mucho afecto libidinal,
se me fue, no lo tengo más. Toda esa energía libidinal que estaba puesta en ese objeto, de a poco comienza a volver a mí. Eso es lo que genera angustia, genera dolor. Entonces, tengo que saber qué es lo que la otra persona considera que está perdiendo. Y a veces la persona misma no lo sabe en este duelo anticipado. ¿Qué está perdiendo? ¿Está perdiendo normalidad? ¿Está perdiendo privacidad? ¿Está perdiendo dinero porque ya no cobra tanto como antes? ¿Está perdiendo seguridad? Entonces, estas palabras que parecen genéricas, que parecen pura y exclusivamente emocionales, cuando están bien habladas, cuando están bien puestas dentro de una comunicación o cuando están puestas dentro del marco del feedback y de la relación empleador-empleado, bueno, ayudan a disipar la angustia. No sé si fui lo suficientemente específico y concreto con todo lo que te dije, Dror. Sí, sí, seguro. Ok, buenísimo. Lo cual me da pie para seguir hablando de esta diapositiva, que es, bueno, ¿qué hay a quienes comunicar? Algunas preguntas que los pueden ayudar a ustedes a organizar su comunicación y su estrategia sobre todo, es ¿quiénes tienen capacidad para decidir? Una pregunta importantísima. Che, si yo comunico cosas importantes, ¿quiénes pueden decidir? ¿O quiénes tienen influencia sobre los decisores? ¿Quién se va a beneficiar con este tipo de comunicación o este tipo de estrategia o este tipo de acción? Sobre todo también, ¿quién se puede perjudicar? ¿Hay alguien que va a ser neutral? ¿Hay alguien que no se va a ver impactado por esta comunicación o por esta decisión o por esta estrategia? Tal vez lo tengo que dejar fuera de la comunicación. ¿Hay alguien que se puede oponer? ¿Por qué motivo? Esta es una pregunta importante. Me permite de alguna manera visualizar otras estrategias relacionadas con la comunicación. Che, ¿alguien puede llegar a bloquear mi iniciativa durante esta pandemia? Quiero hacer este cambio, quiero hablar con los empleados de tal cosa. ¿Alguien me puede poner un freno? ¿Y por qué motivo? ¿Quiénes no se opusieron en el pasado? Supónganse que atravesamos alguna situación similar con anterioridad. Bueno, ¿qué pasó? ¿Hubo algo similar que puedo tomar? Y finalmente, ¿tengo identificados algunos líderes o referentes en el tema del cual yo quiero hablar? ¿Hay alguien dentro de mi organización que sea un referente de esa temática y que la pueda expresar mejor que yo? ¿O por su posición de liderazgo la gente va a recibir su mensaje mejor? En este sentido, un esquema lindo que les puede organizar la información es pensar algunas formas para seleccionar a la gente a la cual yo le voy a comunicar o le voy a brindar información. Una de ellas es este cuadrante de interés y poder, ¿no? Es decir, cuál es la conveniencia, cuál es la preocupación que tienen estas personas en torno a mi comunicación. Esto está pensado desde la perspectiva de los stakeholders, ¿no? Desde los grupos de interés, y de alguna manera gestionar las estrategias de comunicación interna dentro de una organización, dentro de una pandemia, implica hacer alguna gestión de crisis, ¿no? Entonces, primero tengo que saber cuál es el grado de interés que tienen determinadas personas y cuál es el grado de poder que tienen esas personas, ¿no? Entonces, simplemente para dar un ejemplo, no me voy a detener mucho acá, pero si una persona tiene un interés alto porque está preocupada o porque le conviene esa información y al mismo tiempo tienen un nivel de autoridad alto, es decir, tienen poder, bueno, a esa persona la tengo que gestionar atentamente, tengo que estar escuchándola para poder reconocer oportunidades y amenazas. ¿Por qué? Porque esa persona me puede bloquear o me puede ayudar y al mismo tiempo le interesa mucho que esa comunicación o esa estrategia o esa acción se realice o no se realice. Por el contrario, una persona que tiene poco interés en las acciones, en las comunicaciones que yo voy a brindar, y al mismo tiempo tiene bajo nivel de autoridad, bueno, esa persona requiere un esfuerzo mínimo de mi parte. Sí, de alguna manera la tengo que mantener informada, de alguna manera tengo que escucharla, pero realmente el esfuerzo es mínimo en relación con otros actores o con otros stakeholders. Del lado derecho de la pantalla, o por lo menos mi lado derecho, también puedo pensar las estrategias de comunicación en base al poder y en base a la influencia. ¿Qué quiere decir la influencia? Bueno, se van a involucrar activamente. ¿Y qué tanto? Entonces, si tienen mucho poder y se van a involucrar mucho, tengo que trabajar para ellos, ¿sí? Esta es la gente que está arriba en la cadena de mando.
me interesa que esas personas vean que yo estoy trabajando para ellos como comunicador o como generador de una iniciativa. Nuevamente, como en el cuadro de al lado, o similar, personas con bajo nivel de autoridad o con bajo poder y con poca influencia, bueno, mantenerlos informados si necesitan estar informados, pero no más que eso. Siguiendo con a quiénes comunicar y qué comunicar, me gustaría mostrarles esta pirámide de inferencias lógicas, así la llamamos. Esta es de Bateson y Dilts, después lo voy a escribir también. Lo que me parece interesante de mostrarles estos es lo siguiente. En general, laburamos todas las comunicaciones en relación a los primeros niveles de esta pirámide. Fíjense que los primeros niveles, hacia su izquierda, dicen correctivos. Acá estamos laburando en el espacio del hacer, de lo concreto, de lo chiquito. Y en general, lo que queremos hacer es comunicar. Creemos que comunicando desde lo chiquitito, desde la acción, desde la limitación y la reacción, vamos a poder influir en el ambiente y en los comportamientos de las personas. Bueno, sí, en parte, no necesariamente, y no es lo más efectivo siempre. Entonces, lo que planteamos en algunas estrategias de comunicación es, bueno, ¿se puede elaborar en los valores en realidad? ¿Se puede comunicar desde los valores? Por ejemplo, quiero que de ahora en más comiences a utilizar WhatsApp. Bueno, ahí estamos en el lugar de lo correctivo, la acción, el comportamiento. Quiero que hagas esto. Ahora, esa misma comunicación podría salir desde otro lugar, el lugar de los valores, y que diga, queremos ser un equipo resolutivo que funciona bárbaro con la inmediatez. Fíjense cómo ahí aparecieron otras palabras que no tienen que ver con hacer esto. Estamos en un nivel generativo. Y lo interesante de pasar desde el nivel correctivo al nivel generativo en las comunicaciones es que nos permite elaborar con el aspecto evolutivo, ¿sí? Es qué clase de personas somos, qué clase de empresa queremos ser, a quién más queremos convertir en nuestros embajadores de marca, a quién más queremos llevarle nuestro mensaje. Entonces, fíjense, un mensaje que es, quiero que utilices WhatsApp para comunicarte mejor con tus subordinados, con tus colaboradores, de repente también es un mensaje acerca de los valores de la organización y en un sentido amplio, no me voy a detener mucho en esto, genera identidad en la organización, impacta de un modo sistémico en la organización. La organización sale transformada después de este mensaje. Nos ayuda a generar equipos exitosos. Nada, lo dije recién yo en el ejemplo verbalmente, pero después si compartimos esta presentación, Dror, les va a quedar a los participantes ejemplos de cómo yo puedo hacer que algo del estado actual en el entorno, o en la conducta, o en la capacidad de las personas, o en las creencias y los valores, qué tipo de pregunta me tengo que hacer, o cómo tengo que transformar esa comunicación para pasarla a un estado deseado, ¿no? Para no quedar siempre en el nivel más concreto de las comunicaciones. No me voy a detener acá, lo pueden leer después, pero digamos es más a modo ejemplificatorio. Lo que me interesa es que comprendan esto, ¿no? Las comunicaciones, no dejarlas solo en el aspecto correctivo. Abordar los valores, sobre todo en esta situación de pandemia, y sepan que si abordan los valores, automáticamente van a estar laburando con la identidad y los sistemas. Uno de los grandes aliados en esta época de pandemia que les va a ayudar muchísimo cuando la pandemia se termine es la formación virtual. De la manera en la que puedan, como puedan, no hace falta que hagan grandes inversiones de millones y millones de dólares en formación virtual. Pero ¿por qué traigo la formación virtual como una nueva frontera? Bueno, las personas de alguna manera, sobre todo los que están haciendo teletrabajo, o algunas personas que están como más, ¿cómo les puedo explicar? Están más, no quiero decir con tiempo libre porque no es cierto, pero la utilización del tiempo cambió durante esta pandemia. Entonces, hay algunas personas que van a tener momentos de ocio distinto a como los tenían, porque ahora lo que está ocurriendo, y lo vamos a ver en una filmina después, es, y bueno, mi momento de ocio ahora lo consumo digitalmente, mucho más. De hecho, todas las estadísticas de la utilización digital durante la pandemia
subió un 15-20% el consumo de todo lo digital, ¿no? Entonces, ahora hay un espacio digital que está más presente en nuestros interlocutores. ¿Mm? ¿Y qué tipo de conocimientos o qué tipo de aprendizaje puedo brindarle a mis colaboradores? Bueno, hay cosas muy buenas, relativamente económicas o gratuitas o en algunas plataformas digitales que le permitan a mis colaboradores tener determinados conocimientos que antes no tenían. Por ejemplo, algún curso sencillo o algunos conceptos sencillos de coaching o de PNL para comunicarse mejor con las personas, algún coaching algún curso sencillo acerca de liderazgo, algunos contenidos concretos y específicos de mandos medios para que puedan liderar mejor. Me parece que esta pandemia nos enfrenta a la capacidad o a la incapacidad de generar determinados mensajes y sobre todo de generar cierta cercanía con nuestros empleados. Hay personas que no vienen entrenadas para esto. Este es el momento ideal para hacerlo. Y desde nuestra consultora, nosotros tenemos una forma particular de hacer esto. Le llamamos las 3A. Lo que queremos es que la persona se autoconozca, se autodesarrolle y se autogestione. Si yo pudiera brindarles 3 ejemplos concretos de hacia dónde debieran apuntar estos contenidos, es que la persona se conozca, que la persona se desarrolle sola y que la persona se gestione sola. Eso sería lo ideal, mientras se está gestionando a otros. Si pudiera darles una recomendación y después obviamente lo escribimos en algún lado para que la gente lo tenga, obviamente Inteligencia Emocional de Daniel Goleman e Inteligencia Emocional en la Empresa debiera ser un libro que todos los aquí presentes hojeáramos, aunque sea, ¿no? Para todos estos conceptos. Recursos, quise poner a modo de ejemplo, pensar qué tipo de recursos pueden utilizar. Para la comunicación, WhatsApp o WhatsApp Business, obviamente Zoom o Meet, antes conocido como Hangout. Me interesa por ahí sí que buceen un poquito en algunas herramientas de trabajo colaborativo, chusméenlas, véanlas, porque realmente no son tan difíciles de utilizar. Mis favoritas, Trello y Slack. Dror, desde tu empresa, obviamente que son súper modernos y súper cancheros, seguramente alguna de trabajo colaborativo deben utilizar y además son cosas que se les puede transmitir como conocimiento a las personas, me imagino. Totalmente. Nosotros en realidad usamos una que es un poquito más... simplemente permiten otro tipo de integraciones que se llama Asana. Ajá. ¿Sí? Que digamos que sería como la competencia de Monday o de Trello quizás. Ok. La tenemos súper mega integrada con Slack. Y en realidad lo que habíamos hecho era hacer como una, o sea, cuando surgió toda esta situación, así como Zoom, que era la más conocida, creo, por lo menos en esta parte del mundo, había investigando conocimos 20 más, ¿no? Simplemente que Zoom hicimos al revés. Optamos porque nuestros clientes tenían Zoom y no BlueJean o otro tipo de plataforma. Entonces fuimos a por los usuarios y no lo que más nos convenía a nosotros, sino que lo que más les convenía a nuestros clientes. Está bien, está bien. En general, en todas las empresas con las que laburo y nuestros clientes en general, nos están diciendo que el proceso de haber comenzado a bucear herramientas colaborativas les cambió de alguna manera su oferta de valor. Esto no es un detalle menor. Les permitió de alguna manera cambiar su cadena de producción o de alguna manera acercar al cliente a la empresa. Y eso realmente vale oro. Con respecto a la comunicación descendente, obviamente email, WhatsApp, Zoom, pero también evalúen opciones de comunicación ascendente, como las encuestas de SurveyMonkey o Google Docs. En Argentina hay un servicio que se llama Envialo Simple, que permite mandar un montón de cosas por email con una estadística muy buena. No quiero detenerme mucho acá, simplemente que sepan que hay opciones, búsquenlas, obviamente comuníquense con Dror o conmigo si necesitan ayuda. Ahora, sí me gustaría como ir resumiendo las etapas de todo lo que estuvimos charlando. Las claves, lo fundamental es lo siguiente. Nosotros podemos distinguir esta gestión de las comunicaciones internas o la gestión de crisis en base a determinados momentos.
Las medidas inmediatas, bueno, lo urgente obviamente, sanitarias, inmediatas, legales y atender la contingencia, pero después hay un momento de continuidad operacional. Y esta continuidad es importante. Quiere decir, bueno, ¿cómo hago para retomar mi negocio? Y acá quiero ser cuidadoso, es ¿cómo hago para retomar mi negocio o mi nuevo modelo de negocios? Pero no necesariamente cómo hago para volver a mi normalidad anterior. Hay una gran diferencia entre esas preguntas. Mi negocio puede haber cambiado rotundamente y la normalidad anterior no me sirva para nada. Entonces, acá la continuidad operacional está mucho más enfocada en la persona y en las tareas, es decir, lo operativo, que en sostener el nivel de negocio anterior o sostener la forma de hacer negocios anterior. Quiero decir que el negocio podría cambiar rotundamente y sin embargo, si yo gestiono bien la continuidad operacional, mis empleados, mis colaboradores podrían de alguna manera ayornarse rápidamente. ¿Qué necesito para esta continuidad operacional? Sea la tarea que fuere, retroalimentación constante. Hablen con sus empleados sin invadirlos. ¿Qué quiere decir esto? Juan, todos los días a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde vamos a hablar durante 5 o 10 minutos. Y ya está. Y no se invade, no se pregunta más de la cuenta, no se habla 20 veces por día, es todos los días a las 8 y a las 3 de la tarde hablamos 5 o 10 minutos y me contás qué hiciste ayer, qué estás haciendo hoy y qué dificultades tenés para hacer lo que vas a hacer mañana. Estoy pensando en voz alta, ¿no? Como para hacer algo sencillo. Gestión de las tareas y metas. Sí, ¿Puedo hacer Dror. una intervención? Sí, claro. Con mi equipo en un momento nos planteamos eso, ¿no? O sea, al principio nosotros establecíamos reuniones mensuales que por un tema de practicidad intentamos de que fueran de 40 a 50 minutos y no más que eso. Y una vez por semana hacíamos como un reajuste, ¿no? En función de los objetivos mensuales, hacíamos reuniones de 10, 15 minutos todas las semanas para ver qué era lo que había que hacer, o sea, división de objetivos en tiempos cortos, y todas las semanas comenzábamos a decir, bueno, estos son los objetivos para el resto de la semana. Eso lo hacíamos los días lunes. Ahora, ¿qué pasó? Que durante la cuarentena mi equipo nos comentaba que todos los días son lunes, ¿no? O sea, que no les cambia la dinámica en la casa, de que sábado y domingo tienen casi las mismas actividades, solamente que más alejadas del trabajo, pero que las mismas preocupaciones, ¿no? Que los tiempos cambian y se adaptan a las necesidades de los niños, que todo el tiempo tienen hambre, por ejemplo, y otras cosas. O la familia, o lo que fuere. El tema fue que entendimos de que el lunes los deprime mucho, y a pesar de que en los fines de semana, que es cuando más tienen tiempo libre y piensan en ideas creativas o algunas cosas que tienen que ver con lo laboral, pero fuera del margen, ¿sí?, del trabajo, nos dimos cuenta de que era poco productivo realizar las reuniones de planificación los días lunes, que comenzaron un poco desmotivados, sobre todo ahora en Uruguay que empezó el invierno, que decían, el invierno no, pero días de invierno, digo, ¿no? Y me comentaron qué posibilidad hay de mover el día. Y lo movimos para los días martes. Y era muy raro porque decíamos, claro, o sea, ¿qué vamos a poner? O sea, objetivos a corto plazo de martes y el viernes evaluar dónde estamos. Y lo que nos permitió fue hacer plazos mucho más cortos, donde las reuniones en realidad establecieron que ese cómo estás, cómo se sienten, está un poco mejor, y el lunes les servía como un día bisagra de adaptación, ¿sí? Porque igual era un día que estamos considerando poco productivo, que dentro de todo este momento, entre la ansiedad o el mismo duelo que mencionaste vos antes, el lunes era un día poco productivo desde muchas aristas, en cuanto a la casa, en cuanto al trabajo, en cuanto a las ganas de participar. Entonces fue muy interesante que propusimos pasarlo para el día martes, y la reunión se lleva a cabo de una manera un poco más ágil. Entonces fue bueno. Los lunes trabajan ellos tratando de finiquitar las cosas que no terminaron el viernes, y el martes, y llegamos y realmente hay mucho mayor avance los días martes. Bien, bueno, acá lo que estás contando me parece un gran ejemplo para algo que hablábamos antes, que era la tensión entre la rutina y el escape, ¿no? Que acá nuevamente se ve en la continuidad operacional, en la gestión de las tareas y las metas y los rituales cotidianos, ¿no? Creo que lo difícil para esta nueva etapa y sobre todo para los mandos medios es lo siguiente.
Actualmente había un lugar de trabajo, un dominio del trabajo, que era la oficina, o que era el lugar a donde voy. Ese nuevo espacio de trabajo ahora es la casa, ¿sí? Invadí la casa de mis empleados de alguna manera. Entonces, ahí tengo que comenzar a evaluar qué rituales se pueden sostener, qué cosas necesito sostener para que la persona no se sienta tan perdida, tan desorientada, y qué cosas necesito ayornar. ¿Cómo gestiono ahora las tareas y las metas cuando en realidad lo que me está ocurriendo es que tengo otro espacio nuevo de trabajo? En este sentido, se vuelve súper importante el concepto de apoyo. ¿Cómo sigo generando pertenencia? ¿Cómo sigo generando contención y motivación? ¿Cómo hago para reducir la incertidumbre? Tengo varios clientes que a sus empleados les daban obviamente el día de su cumpleaños, ¿no? Esto es un beneficio bastante generalizado aquí en Argentina. ¿Qué ocurrió? Y bueno, ahora ya no le podían dar el día del cumpleaños porque la persona está todo el tiempo en su casa. Bueno, genial. ¿Qué pasa si 4 o 5 compañeros de trabajo se reúnen y le celebran el cumpleaños vía Zoom, o le mandamos algunos alfajores o algún regalo o alguna comida? Entonces, fíjense, como dueños de empresa o como líderes de empresa o como mandos medios, qué tipo de ritual cotidiano se puede sostener incluso a la distancia. Y finalmente, el retorno a la nueva normalidad. Acá hay 3 conceptos que me parecen fundamentales. Alguien tiene que estar mirando qué es lo que se aprendió organizacionalmente. ¿Qué es lo que antes hacíamos de una manera y ahora lo hacemos distinto? Y no solamente lo hacemos distinto, sino que además funciona mejor. Lo mismo con solidificar esos cambios. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto lo van a encontrar en el libro de Kotter que yo les decía. Bueno, una vez que un cambio está realizado, hay que fortalecerlo de alguna manera. Hay que solidificarlo, hay que imprimirlo en el ADN de la empresa. Y finalmente, esto va a llevar a fortalecer las organizaciones. Tiene que haber un mensaje en esta nueva normalidad de, miren la tormenta que atravesamos. Tiene que haber un mensaje post que diga, miren lo que acabamos de atravesar, miren lo que acabamos de hacer y miren todo lo que logramos. Tal y tal persona logró esto, tal y tal otra persona logró esta otra cosa. Salimos inmune de esto, o salimos perjudicados en este sentido, pero también aprendimos a sobrellevarlo de tal y tal manera. Ese retorno a la nueva normalidad tiene que tener esta forma de comunicarse, me parece a mí, porque genera de alguna manera, sin quererlo o de una manera muy práctica, un sentimiento de pertenencia. Che, miren lo que somos, esto logramos, esto todavía no pudimos lograr, pero vamos en camino a. Y mostrarlo. Sacar fotos de los empleados haciendo tal cosa, haciendo tal otra, logrando tal cosa, logrando tal otra. Finalmente, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, va a haber ciertos protagonismos, por supuesto el de capital humano, en la contención, estrategias y en los sistemas de gestión. Claramente los sistemas de gestión de capital humano tienen que cambiar y van a cambiar, es decir, la mayoría de mis clientes se dieron cuenta de que pueden gestionar los recursos humanos o el capital humano desde sus casas. Creo que la pregunta ya no es si puedo tener virtuales las áreas de staff. No, a ver, si voy a tener virtuales las áreas de staff, ¿cómo hago para que la gente me sienta cerca? La pregunta cambió rotundamente. Ya no es, che, ¿puedo tener a mis áreas de staff vía teletrabajo? No, la respuesta es, voy a tenerlas vía teletrabajo, ¿cómo hago para que la gente me sienta cerca? Perdón. El protagonismo de legales. La legalidad en la relación empleado-empleador puede llegar a cambiar. Acá ya estamos viendo algunas empresas en Argentina que son parte de algún grupo, entonces se intercambian trabajadores entre empresas. Van a surgir nuevas políticas y legislaciones seguro, por ejemplo, los protocolos, no sé cómo será en Uruguay, pero en Argentina los protocolos son bastante estrictos, si no los están cumpliendo a rajatabla, cierran los negocios o cierran las empresas hasta que los pueden cumplir, es decir, va a haber un protagonismo del área de legales muy, muy importante. El protagonismo de finanzas, reducción de costos y estrategia de apalancamientos, ¿sí? Y finalmente protagonismos como los de riesgo y seguridad ocupacional, es decir, la legislación laboral puede llegar a cambiar en torno a higiene y seguridad, y definitivamente va a haber un rol preponderante, me parece a mí, del mercado asegurador, es decir, cómo aseguro mi empresa frente a futuras pandemias, cómo aseguro mi empresa frente a, no sé cómo estará ocurriendo en Uruguay, pero aquí en Argentina muchas pymes no pudieron pagar sus salarios, tuvieron que reducir salarios, dependieron de los bonos del Estado, digamos.
ocurrieron un montón de cosas que son más complejas de abordar en un webinario como este, pero me parece que va a haber un cambio en la modalidad aseguradora de las empresas. Van a querer estar preparadas de otra manera. Y para concluir, porque ya me estoy robando bastante tiempo de ustedes, algo en lo que los quiero invitar a pensar es lo siguiente. ¿Por qué si nosotros tenemos un domingo virtual y digital, es decir, probablemente esa pareja se conoció en Tinder? Nosotros en Argentina acá tenemos un supermercado que se llama Coto Digital, por lo tanto, muy probablemente esas palomitas de maíz, ese popcorn, lo compramos ahí. El televisor tal vez lo compramos en Mercado Libre, y en Argentina, si no podemos ver Netflix, tal vez tenemos Flow o Cablevisión, que es televisión digital. Y finalmente, probablemente esa comida que tenemos ahí abajo, no sé, son unas papas fritas, unos nachos, lo que fuere que sea, tal vez lo pedimos a pedido ya. La consulta es, bueno, si nosotros en general tenemos un domingo virtual y digital, ¿qué es lo que nos pasa como cultura, como sociedad y demás, que no podemos tener semanas de trabajo virtuales y digitales? ¿Dónde encontramos los inconvenientes? Esto no es un reclamo, es una invitación a preguntar, che, ¿dónde están los inconvenientes reales, fácticos? ¿Es solamente costos? ¿Tiene que ver con la organización? ¿Tiene que ver con el producto que yo desarrollo? Comenzar a hacerse esas preguntas, porque evidentemente la pandemia nos obligó a preguntarnos esto. De la calidad de respuestas que tengamos o que obtengamos, va a ser la calidad de nuestro nuevo modelo de negocios. Con eso, Dror, yo ya estoy culminando y espero haber dado algún aporte y haber sido claro con las ideas que compartí. No, de todas maneras, Jorge, la verdad que la claridad de tus palabras estuvo bastante enriquecedora, así como para este día lluvioso. No sé cómo estará en Rosario, pero acá está de menos. Pero Ajá, a Irene también, que está desde Salta, entiendo. ajá, Y bueno, la verdad que nada, por un lado, muy bueno volver a vernos, aunque sea de manera virtual. Espero pronto ajá. a hacer algo acá en Uruguay o ojalá en Rosario. Esperemos a que esta situación pase pronto, más por un tema de salud, pero más que todo, mis deseos es a vos y a los participantes y a todos nuestros amigos, socios, clientes, todos. Realmente me parece que lo fundamental acá es lograr adaptarse a la situación o adaptar la situación para que sea favorable de alguna manera. Nadie se esperaba esto, Bien, es muy interesante de enfrentarse a una situación que no previmos, ¿no? bien. Vos sabés que tengo acá una pregunta, no sé si Betiana todavía está, espero que sí, Betiana Prado. Sí. Me hace una pregunta que me parece como súper interesante, así que Betiana te voy a responder. Betiana dice, mi consulta puntual es cómo trabajar esto con la cúpula directiva, mostrarles que esto es una necesidad de urgencia, dado que hay directores o dueños de empresas que piensan que una vez finalizada la cuarentena se volverá a la normalidad y no hay espacio para la innovación. Betiana, en principio lo que yo haría es entender qué están diciendo los dueños de la empresa cuando dicen normalidad. ¿Mm? ¿Qué significa que ellos dicen que van a volver a la normalidad? ¿Quiere decir que se va a poder seguir vendiendo tanto como antes? Bueno, puede ser, quizás el tipo de industria no se ve impactada en ese sentido, es decir, la rentabilidad de la empresa o la producción en volumen, ya sea tanto del producto o del dinero, no se vea afectada. En este sentido, para ellos, para ese tipo de stakeholders, la normalidad se sostiene, ¿sí? Eso por un lado. Por lo tanto, yo no discutiría con el concepto de normalidad que ellos están planteando. Quizás el concepto que haya que agregar ahí sea el concepto de pertenencia o de participación de los empleados. ¿Qué estamos viendo en Argentina, por lo menos? Lo que estamos viendo es que algunos empleados no quieren volver a trabajar, porque trabajan en algún tipo de industria en donde el contagio puede ser una probabilidad cierta. Esto en algunos casos es como una gripe, pero en otros casos, por lo menos lo que nos informan las noticias, lo que está ocurriendo es que, bueno, che, pará, sí, yo tal vez me contagio una gripe relativamente fuerte o relativamente débil, pero después tengo a mis hijos o tengo a mi mamá viviendo conmigo. Entonces, lo que te quiero mostrar
es que tal vez haya que salir del concepto de normalidad y traer conceptos de pertenencia de los empleados, por un lado, y por el otro lado, mostrar el miedo, es decir, mostrar la información que los empleados nos están trayendo. Creo que esa puede ser una buena estrategia. Si además los directivos o dueños de empresas son personas muy visuales, muy enfocadas en números y muy enfocadas en la rentabilidad, y yo te diría que muestres de alguna manera cómo el ausentismo o algunos otros indicadores propios de recursos humanos pueden llegar a impactar en la ganancia de la organización. Perfecto. Perfecto. Si es que alguien tiene alguna otra consulta, la puede preguntar a micrófono abierto para hacerlo más participativo. O si tiene problemas con el micrófono, lo puede hacer también a través del chat, nos puede escribir ahí alguna consulta. Hay una más. Si te parece, la respondo rápido y finalizamos. ¿Vale? Sí. Bien. Ya te digo quién nos la pregunta. Me siento como en un programa de televisión en este momento. María Paredes nos hace la pregunta: ¿cuáles considerás que son los retos de las empresas para ser exitosas después de COVID-19 como estrategia y alianzas? No sé si entiendo bien, María, pero voy a intentar como formularte la respuesta. Creo que la pandemia del COVID-19 en términos organizacionales dejó en evidencia el concepto de innovación. ¿Cómo lo dejó en evidencia? Le teníamos mucho miedo al concepto de innovación y la pandemia lo que logró es cambios organizacionales que estaban planificados en 5 o 6 años, se lograron en 3 semanas. Por lo menos en Argentina. En Argentina lo que ocurrió fue, teníamos previsto este cambio de sistema en 5 años, lo vamos a hacer en 3 semanas porque este es el momento ideal para hacerlo. Entonces, creo que en algún sentido nos dejó como medio expuestos y hasta medio con un sentido de ridículo decir, pero yo tenía programado esto para 5 años y logré hacerlo en 3, evidentemente no estoy evaluando bien a mi organización. Entonces, creo que el reto para las empresas, para que se vuelvan más exitosas después de esta pandemia, es cómo yo estoy evaluando a mi organización y qué recursos pongo a disposición de mi organización. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hace que un cambio planificado en 5 años de repente se pueda hacer en 3 semanas? ¿Esto qué quiere decir? Es un tema de sentido de urgencia. Hubo algo que pude transmitir distinto y hubo algún mecanismo de coordinación de acción distinto. No quiero robar más tiempo, Dror, así que tenés el escenario para vos para cerrar de la manera en lo que lo consideres. No, en realidad, primero que todo, agradecerte tu tiempo, la verdad que fue muy enriquecedor. Ahora justo estaba leyendo un poco del chat. Nada, y me sumo algunas palabras como muy claro, totalmente aplicable a la realidad uruguaya. Creo que acá los que vivimos en el Río de la Plata tenemos esa similitud, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que a nivel cultural se emparejan. Yo solamente quedarme con esta idea que mencionaste al final sobre cómo esta situación aceleró los procesos de cambio. Que acá yo creo que hay dos vertientes. La primera es qué tan cercano es que las empresas realmente promuevan el cambio, incluso con un proyecto a mediano o largo plazo, y lo tengan en vista en función de su propia realidad, y por otro lado, el entrenamiento constante de sus talentos para poder gestionar el cambio desde adentro. Eso es muy importante. Ahora, justamente nosotros, también en el ámbito privado y también en el ámbito público, hay una suerte de competencia entre ambos, de cómo se gestan estos cambios, con qué fines se gestan estos cambios, ¿no? O sea, se entiende que a veces una empresa privada, sobre todo cuando tiene digamos, un objetivo, una estructura un poco más moderna, incluso si es gente más joven, quizás esos cambios son más rápidos de hacerlos, pero yo soy de los que creen que el cambio, la primera etapa del cambio es encontrar un motivo para hacer ese cambio, que a veces lo da la misma competencia o la misma necesidad de la empresa, y en eso me parece que dar a entender una necesidad, para darla a entender
a cualquier persona, a cualquier tipo de organización, es importante hacer un análisis y hacer una identificación de las necesidades. En este caso me parece que esta situación, esta crisis, como vos decías, lo dejó en evidencia. Nosotros trabajamos sobre el concepto justamente que la innovación es aprender del futuro, de situaciones que no han pasado, ¿no? Tratar de responder a situaciones que no han pasado para poder crearlas nosotros y de esa manera innovar, ¿no? Tenemos el aprendizaje de las experiencias pasadas y la innovación entonces sería aprender del futuro. Entonces, nada, Jorge, en realidad me encantó verte. Me alegra. Con estos conceptos tan clarificadores, más allá de lo clara que fue tu exposición, fue súper clarificador en algunos conceptos. Y nada, aprovechar a agradecer también a todos los participantes. Me alegra siempre tener gente de diferentes partes, tanto de Uruguay como de la región. Dejarles la invitación abierta para seguir tanto a Advanced Consulting como a MISHAC acá en Uruguay en las redes sociales. Jorge, si quieres puedes escribir en el chat, yo de todas maneras les voy a hacer llegar, pero si quieres dejar algún mail de contacto, algún número, para si tienen alguna otra consulta o algo que lo puedan hacer. Sí, acá lo voy a escribir. Me pueden escribir directamente a mí, si no en redes, yo lo pongo. ¿Sí? Perfecto. Así cualquier cosa podemos entrar en contacto contigo, hacer alguna consulta. Ahí está jorge.viladvanceconsulting.com.ar. A nosotros ya nos siguen, o sea, espero, ¿no? Los que llegaron por acá nos conocen, si no nos pueden escribir a mi correo personal que es dror.mishac.com.ui. Seguirnos en las redes, estamos como IMMishac. Y si no, nuestro sitio web, mishac.com.ui, para conocer un poco sobre nuestras metodologías, nuestros objetivos. Así que nada, Jorge, muchas gracias a todos los participantes, a vos, Jorge. Adiós. Mucho gusto y hasta pronto a todos. Chao, chao.